Gracias, Miguel. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Vamos a iniciar nuestra reunión teniendo un tiempo de oración para posteriormente reunirnos en nuestras respectivas clases. ¿Ya? Así que le invito a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar todos juntos, Señor, en tu casa para poder orar, para poder compartir tu palabra, para poder, Señor, animarnos mutuamente. Así que en esta hora te pedimos, Señor, que puedas tú guiar nuestras vidas a la luz de tu palabra, corregir nuestros errores, animarnos, Señor, y darnos toda la enseñanza que nuestra vida necesita para poder aplicarla, Señor, para ponerla en práctica. Así que te pido en esta hora que a cada maestro de las distintas clases y a cada persona que va a estar escuchando tu palabra, puedas tú tocar sus corazones de acuerdo a lo que tú tengas para cada uno. Ayúdanos a estar concentrados en esto, Señor, y que podamos sacar todo el provecho de lo que tú tienes para cada uno, independiente de la edad, de los problemas, de cualquier cosa que cada uno pueda estar viviendo. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y confiamos en ello, por eso la estudiamos, porque queremos conocerte. Así que te pido por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces invitamos a los niños, jóvenes, a que puedan ir a sus clases. Y a los jóvenes experimentados, nos quedamos aquí, 30, 40, 50 años de experiencia, está invitado a quedarse. Bien, ahí estamos, el Elías faltó, se quedó. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro estudio que hemos estado haciendo en el libro de Hechos, muy bien. La semana pasada se estudió formalmente hasta el versículo 9, pero el CRI dio un spoiler, ¿cierto? Y adelantó algunas cosas que venían hoy. Así que, como dice la Biblia, ojo por ojo, yo me voy a vengar de él. No, pero vamos a estar recordando algunas cositas ya que pasaron antes para poder entrar bien en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. ¿Se acuerda de qué se trató la clase pasada, no? Brevemente. De Esteban, de Pablo, de Lucas. Pablo, ¿y en qué estaba Pablo? Había sido encomendado para ir a perseguir a los cristianos. Él mismo fue a pedir cartas, ¿no es cierto?, para poder perseguirlos. ¿Y qué le pasó en el camino? Se encontró con Cristo. ¿Sí? El Señor Jesús, ese Jesús de Nazaret que él tanto había escuchado, se le aparece en el camino y le dice, ¿qué le dijo? Saulo, ¿por qué me persigues, cierto? No sé si se lo preguntó, probablemente no, pero ¿cuál fue una de las primeras cosas que aprendió Saulo de ese encuentro con el Señor Jesús? A lo mejor hay muchas, pero yo aquí destaqué una, que según yo es la primera, a lo mejor no lo es, pero yo noté aquí que es lo que él le estaba haciendo a los cristianos, se lo estaba haciendo realmente a Dios, a Jesús. ¿Sí? Porque él podría haber contestado frente a esa pregunta, pero si yo a ti no te he hecho nada, yo ando persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Por qué me persigues? Siendo que él estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Sí? Podíamos quizás pensar que era distinto, pero acá el Señor Jesús le enseña que lo que él estaba haciendo con los cristianos se lo estaba haciendo realmente a él. Empezamos a ver, ¿no es cierto?, cómo la iglesia, que hasta ese momento estaba como iglesia primitiva, en formación, arrancando unos con otros de las persecuciones, empieza a tomar forma, ¿sí? El cuerpo de Cristo. ¿Se acuerda? Mire, abramos nuestra Biblia, por favor. Como les dije, vamos a ir hacia atrás, pero no es porque queramos rellenar, sino que porque hay algunas lecciones importantes que tienen relación con lo que vamos a estudiar hoy. En Hechos capítulo 7, encontramos al final Esteban. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que pasó con Esteban? Sí. Ya. Entonces Esteban, si leemos ahí desde el versículo 54 en adelante, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les estaba hablando, les estaba diciendo que ellos habían matado al Salvador que Dios les había enviado y por lo tanto todos los que lo estaban escuchando estaban súper contentos. ¿No, cierto?
estaban enfurecidos, crujiendo los dientes. O sea, lo único que querían en ese momento, si hubieran tenido la posibilidad, era haberse parado y haberlo dado sus combos, haberlo abofeteado, hasta darle muerte. Estaban más que molestos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, ¿qué fue lo que él vio? Algo espiritual. Pudo ver a Jesús a la diestra de Dios en ese momento. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! Nadie más estaba viendo eso, solo él estaba pudiendo ver algo totalmente distinto. Lo que los otros veían era un hombre ahí que le quedaban segundos de vida o minutos, porque ellos mismos no le iban a aguantar más. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, ¿Saulo vio esto? Sí. ¿Y escuchó lo que dijo Esteban? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Lo que dijo Esteban? ¿Que estaba viendo qué cosa? Los cielos abiertos y a Jesús, a ese Jesús que él posteriormente iba a perseguir como un chanta, como un mentiroso, como un falso hijo de Dios, ¿cierto? Esos eran los argumentos que él tenía para poder perseguirlo. Lo estaba viendo y Saulo lo escucha, y es parte de estos que estaban enojadísimos con ese discurso. ¿Qué habrá pensado Pablo cuando ve una luz del cielo al mediodía que le rodea? Yo no digo que él se acordó de estas palabras, pero es muy probable que sí. Que haya pensado, a lo mejor no ahí, posteriormente haya recordado lo que pasó con Esteban. Esteban vio los cielos abiertos, vio a Jesús a la diestra de Dios. Él dijo, hay que matarlo. Un falso profeta, un mentiroso. Y ahora estaba hablando con ese Jesús que Esteban había visto sentado a la diestra de Dios. Otra cosa que quizás recordó, ahí o un poquito después, es las palabras que dio Gamaliel, su maestro, alguien experto en la ley. No sé si se acuerdan, un poquito más atrás, en el capítulo 5, vemos que el pueblo estaba ahí alborotado, había tomado, ¿no es cierto?, algunos prisioneros, y vemos ahí en el versículo 34 del capítulo 5, que está el concilio reunido, tratando de ponerse de acuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y dice acá, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Era alguien con mucha autoridad, venerado por el pueblo, conocía mucho de la Escritura, es decir, del Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que él dijo? 35, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. ¿Sí? Los tenían ahí en el ojo del huracán, porque antes, dice, de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Sí? Se olvidaron de ellos. Finalmente dice, me voy a saltar unos versículos, 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, Gamaliel, dentro de su judaísmo, de la dureza que puede haber habido en su corazón, pero fue sabio en esto, porque él dijo, ojo con ello. Porque si es de Dios, no vayamos a ser encontrados luchando contra Dios. ¿Sí? Versículo 39. Si es de Dios, no la podréis destruir, ¿cierto? No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. O sea, Gamaliel sembró la duda. Dijo, veamos qué pasa. Pero ojo, que podríamos estar luchando contra Dios. Y probablemente Pablo también recordó estas palabras. ¿En qué momento? No lo sé. Pero él estaba persiguiendo a la iglesia. Jesús le dice, estás persiguiéndome a mí, estás luchando contra Dios. Wow, él lo más probable es que haya estado también ahí, escuchando junto a su maestro. Ahora, otra cosa interesante que yo me pregunté es, aquí nosotros tenemos en el libro de Hechos, capítulo 9, que es lo que estamos estudiando, el relato de la conversión de Saulo, de Pablo, escrito ¿por quién? Por Lucas. ¿Sí? Lucas cuenta lo que le pasa a Saulo.
¿Y cuál será la versión de Saulo? ¿Será la misma? Porque no es lo mismo que escucharlo de primera fuente a que me lo contó el amigo, del primo, del que vive al lado, del que le pasó, ¿cierto? Entonces miren, rápidamente, ahí en Efesios, capítulo 1, dice del 20 al 23, Pablo escribe la carta a los Efesios, que es el mismo de Saulo, ¿cierto? Podríamos decir que cambió de nombre. Antes era Saulo, el perseguidor de la iglesia, ahora es Pablo, el predicador del evangelio. Y Pablo entonces escribe acá, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hacía él antes con este mensaje de Cristo, de resurrección y todo? La negaba. ¿Y ahora qué está haciendo? Está enseñando al resto de la resurrección de Cristo, de lo que él antes había condenado. ¿Cuál estamos leyendo? El 20. Perdón, el 19, 20. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Entonces, algo que podemos ver es que Pablo comenzó a entender qué era realmente la iglesia, qué era realmente el cuerpo de Cristo, qué significaba perseguir a los cristianos. Él empieza a entender entonces este concepto del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Es decir, entender que a los que él quería dar muerte eran hijos de Dios, conformaban el cuerpo de Cristo. Después, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ese al que él había estado persiguiendo, o no directamente a él, pero negándole, ¿sí? Cristo sentado a la diestra de Dios, tal cual como lo había dicho Esteban. Pablo entonces empieza en todo esto que le está pasando en su conversación con Jesús a entender todo esto, que efectivamente había resucitado y dónde estaba ahora. Fíjense, vamos a los Corintios. ¿Quién escribió primero a los Corintios? Pablo. ¿Qué es lo que él va a contar? Dice en el versículo 3, capítulo 15, primero a los Corintios 15, versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció a Cefa, a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, respecto a Jacobo, respecto a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Si se fijan, Pablo no asoció la luz que se le apareció con un ovni, ¿sí? No le echó la culpa a que por error se puso a mirar el sol y quedó encandilado y por eso quedó ciego. No dijo que uno de los que iban con él era humorista, entonces empezó a imitar una voz como un ventríloco y lo engañó. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que quien se le apareció era Jesús, ¿sí? Ese del cual él le había declarado un enemigo de Dios, un falso, y por lo tanto su enemigo. Pablo lo tenía declarado así. Cristo, Jesús de Nazaret, su enemigo, y todos los que le seguían también lo eran. Por algo él había conseguido estas cartas para perseguirlo, encarcelarlo y ojalá matarlos. Y fíjense, ahora sí el último, en Hechos 22, no sé a quién le va a tocar Hechos 22, espero que no a mí porque vamos a adelantar algunas cositas de ahí. Versículo 12. Fíjense, ahora el que está hablando ahora, si bien es cierto que el relato está escrito por Lucas, pero el que está hablando es Pablo. Y Pablo va a decir lo siguiente en el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo
y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ya vamos a estudiar esto en más detalle, es parte de lo que viene hoy. Perdón si es que estoy haciendo una introducción muy larga, pero ¿qué es lo que aprende aquí Pablo? El amor fraternal de la iglesia, de los cristianos. ¿Qué fue lo que le dijo Saulo en el versículo 13? Si alguien me lo repite. Hermano. Hermano Saulo. ¿Acaso, ya lo vamos a ver, pero usted qué cree? ¿Sabía o no sabía Ananías quién era Saulo? ¿Y cómo lo trata? Como tenía que tratarlo. Se lo cuento así porque, como dije antes, hubo una reflexión aquí que compartió el Cris, que más o menos, si es que se recuerda, anticipa un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué otra cosa aprende Pablo de todo esto? El amor fraternal, el amor de la iglesia. Entonces, y ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 9, perdón la vuelta. Leímos entonces el domingo pasado hasta el versículo 9, que decía que Saulo estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sí? Esta luz y este mensaje que Jesús le entrega lo dejan ciego y lo dejan inapetente, digámoslo así. ¿Cómo más estaba Pablo, si se puede acordar de la clase pasada? Ya dijimos ciego, ya dijimos que estaba inapetente. ¿Cómo más estaba? ¿Se acuerda de algo más o no? Perfecto. Temeroso. ¿Y cómo más? ¿Perdón? Estaba empezando, sí, pero estaba temeroso y tembloroso, temblando. Muy bien, muchas gracias. Así es como llegamos hasta el versículo 9. Un hombre tembloroso, temeroso de lo que había sucedido, arrepentido por lo que había estado haciendo, ciego e inapetente. ¿Por qué él estaba camino a Damasco? ¿Por qué no estaba camino a otra ciudad? No es una cosa del azar, ¿sí? Lo que había ocurrido es que cuando la iglesia empieza a ser perseguida, muchos escaparon a distintos lugares y por lo visto, no puedo asegurarlo, pero por lo visto habían hartos que estaban congregándose en Damasco. Entonces, el primer objetivo que él tiene es ir para allá, ¿sí? Es como cuando en una guerra van a bombardear, ¿qué es lo que bombardean? Los lugares estratégicos, ¿sí? Los centros de armas, para tratar de inmovilizar al enemigo. Algo así más o menos es lo que tiene que haber pensado Saulo. Damasco es un lugar estratégico, ahí están los que arrancaron, voy a ir a buscarlos. Entonces va con esa autoridad que las cartas le habían dado, con ese fin. Y llegamos entonces al versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, este es el mismo que leímos recién en el capítulo 22, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Sí? Ananías, no sé si es que había escapado o él vivía ahí, no estudié eso en detalle, pero ¿dónde estaba? Estaba en Damasco, ¿sí? Y el Señor le habla y le dice, Ananías. Entonces él dijo, aquí estoy, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Heme aquí. ¿Qué le dijo el Señor? Versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha o recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Ok? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Sí? ¿Cómo está en este momento Saulo? Ahora que leemos estos 2 versículos. ¿Seguía ciego? Sí. ¿Seguía inapetente? También. ¿Pero cómo más estaba? Orando, muy bien. ¿Qué otra cosa dice? Estaba esperanzado. Estaba ahí atento a que alguien iba a llegar porque el Señor ya le había dicho que iba a llegar alguien con él. Y yo anoté aquí recibiendo visiones, en realidad es una.
pero él está en comunión con Dios. Dios le muestra una visión que va a ir alguien que lo va a sacar de ese estado. ¿Cuál leí, perdón, el último? El 12, ya. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Cómo estaba la disposición en este momento de Ananías? Dudosa, ¿cierto? No es que él no quisiera obedecer al Señor, pero empieza como a cuestionarlo. Señor, ¿estás seguro? ¿El mismo Saulo de Tarso del que tanto hemos escuchado? ¿Cuántos males ha hecho? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, te lo aviso por si no te has enterado. Más o menos así es lo que le está diciendo Ananías al Señor, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dice el Señor? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No sé si a mí siempre me tocan los contrastes o yo veo siempre lo mismo, no lo sé. Pero ¿se da cuenta del contraste que hay aquí? Fíjense que Saulo lo único que quería era apresar y ojalá matar a cualquiera que fuera cristiano, que se declarara seguidor de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde está ahora? Está en la casa de un cristiano, ¿cierto? Que le acogió, con ganas a lo mejor de agarrarlo del cuello, pero no. ¿Sí? Está indefenso, no ve, no puede valerse por sí mismo, está debilitado porque no ha comido, en un proceso de meditación profunda de su relación que está empezando a tener con Dios, orando. Y por otro lado, vemos a Ananías, ¿sí? Que le dice que vaya donde Saulo, un hombre al cual él le tenía temor. No era fácil ir a presentarse delante de Saulo, porque todos, a lo mejor hasta ese momento muchos se imaginaban: se está haciendo el ciego, se está haciendo el que vio al Señor. No era fácil tener la valentía pero él estaba encomendado por Dios. Él no quería ir, creo yo, por algo le está... Pastor. Correcto. Lo que dice el pastor, para que quede la grabación, es que él podía haber estado ciego, pero seguía teniendo la autoridad, las cartas y todo lo que le permitía poder apresar a los cristianos, ¿sí? Por lo tanto, eso podía al resto también intimidarle. Entonces tenemos estos dos contrastes. Al lobo lo manda a cuidar la oveja y a la oveja lo manda a que confíe en el lobo, podríamos decirlo así. Pero ¿qué fue lo que ocurre? ¿Leímos hasta el 15 o no? Sí. El 16 dice: porque yo le mostraré, está diciendo Dios, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Podríamos quizá interpretar esto como: yo me voy a encargar de que él vea qué significa realmente ser un cristiano. Tú no te preocupes, le está diciendo a Ananías. Ve y haz lo que te estoy diciendo. Versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, lo que habíamos conversado recién, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué vemos acá en Ananías? Que él está reconociendo en ese antiguo perseguidor un hermano, lo que conversamos recién, ¿sí? El perseguidor ya era otro hombre. El Señor Jesús se lo había dicho. Quedó eso atrás. Es un hermano que necesita aliento, que necesita consuelo, que necesita compañía. ¿Por qué consuelo? No lo leímos recién, pero cuando estuvimos haciendo esta lectura cruzada y Pablo estaba describiendo, él dice que al último de los apóstoles se le apareció a él, y después ¿qué dice? Que él es el menor de los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque persiguió a la iglesia, porque la asoló. Él se sentía el menor, el peor de todos los cristianos.
Y por lo tanto, cuando llega acá Ananías donde él necesitaba también consuelo. No me imagino la escena, o sea, no vi la escena, no está relatada aquí, pero sí me logro imaginar cómo tiene que haber sido esa conversación. Pablo muy afectado por todo lo que había hecho, pero confiando en que Dios lo estaba levantando y lo estaba sacando para algo. Entonces, Ananías, como un verdadero creyente que fue, no podía hacer otra cosa sino que mostrarle el amor de Cristo, de forma práctica, de forma real. Un amor sincero y que en definitiva es o debería ser el sello distintivo de todo cristiano. Poder restaurar a nuestro hermano, poder perdonarlo, poder animarlo. Eso es lo que está haciendo Ananías con Saulo de Tarso. ¿Y qué dice? Que fue enviado ahí para que recibiera la vista y fuese lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Recordemos cómo es el contexto en lo que hemos estudiado aquí en Hechos. ¿Qué pasaba cuando alguien se convertía? Venían los apóstoles, imponían las manos para que recibiera el Espíritu Santo, porque era la figura que se estaba mostrando en ese momento. ¿Sí? En ese contexto ocurría esto, de que se oraba por ellos, se les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces este es un acto de que Saulo tenía el Espíritu Santo morando y obrando en su vida. ¿Ya? Para que nadie pudiera decir después, no, es que este no recibió el Espíritu Santo. No, Ananías oró por él. El Espíritu Santo ya venía obrando de antes, porque hubo en Saulo de Tarso hubo arrepentimiento, hubo comunión con Dios, él estaba orando. Pero este era un símbolo que debía ocurrir aquí, en este contexto histórico. ¿Se acuerda de Simón el mago? Cuando vio que Pablo y los otros, Pedro y los otros ponían las manos a los recién convertidos y estos recibían el Espíritu Santo, ¿qué quiso hacer? Comprarlo. ¿Cuánto vale? Yo también lo necesito. Entonces, vemos esa figura que ocurría habitualmente. Y así entonces es como Ananías va con este objetivo. ¿Y qué pasa en el versículo 18? Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Más o menos lo mismo que leímos en Hechos 22. O en rigor lo mismo, solo que un poquito más complementado. ¿Hay algún médico aquí o no? ¿Un oftalmólogo? ¿Qué enfermedad será esta que dice que le caen como escamas de los ojos? En rigor no es una enfermedad. De hecho, que yo sepa, no hay ninguna enfermedad que le saquen una escama a la persona y vea. ¿Sí? Quizás las cataratas podrían parecerse, pero no es nada de eso. Acá es con una figura, porque dice, le cayeron como escamas. No le cayeron escamas propiamente tal. ¿Y qué es lo que está intentando mostrar esto? Es quizás una figura de decir, no solamente que ahora veía bien, ¿sí? Con astigmatismo y miopía reducido en cero, sino que también es una figura para poder decir, está empezando a ver cosas que antes no veía. Sus ojos espirituales estaban ahí. Cuando Esteban vio al Señor Jesús, él dijo, este está loco, matémosle, ¿sí? Está alborotando al pueblo, pero él que empezaba a ver ahora, lo leímos ahí, Cristo sentado en los lugares celestiales. Entonces, esta figura es que él recibe su vista, correcto, su vista natural, digamos, pero todos sus sentidos son abiertos y empieza a ver cosas que antes él no veía también. ¿Y qué ocurre también aquí en este versículo? Recibió la vista y ¿qué más pasó? Fue bautizado. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Esperó un año? ¿Esperó estar capacitado? ¿Le faltaba el discipulado que imparte? ¿No conversó con Miguel, entonces tiene que esperar para...? No. Él fue, recibe al Señor, entra en contacto con Él, y cuando Ananías llega, Ananías mismo lo insta. Le dice, levántate. ¿Qué estás esperando? Bauticémonos. Y lo lleva y lo bautiza. Pablo entonces, o Saulo, no sé cómo llamarlo a esta altura, es bautizado. ¿Y qué ocurre? Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. ¿Estas fuerzas serían solo físicas? ¿Solo gracias a que comió?
Muy probablemente no. Porque si bien es cierto que no había comido por 3 días y es entendible que pudiera estar debilitado, pero su ánimo estaba también caído. Y con todo esto que está pasando, que llega un hermano que le da la bienvenida a la iglesia, digámoslo así, que ora por él, que lo bautiza, que lo reconoce como uno de los suyos, le da también ese ánimo que le faltaba, que no solamente da el pancito con palta, las tostadas con pasta de ave, era eso espiritual, eso que a él le faltaba. Recobra el ánimo. Recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué habrá estado haciendo ahí Saulo esos días con los discípulos? Le voy a dar una pista. Discípulos. ¿Qué estaría haciendo? Una especie de discipulado. Ellos le empezaron probablemente a enseñar. Él conocía las escrituras de ahí para atrás perfectamente. Cuando Pablo saca su pergamino para decir qué tipo de judío era él, ¿cómo era? De los mejores. ¿Sí? Conocedor de las escrituras como quizás ninguno. Recordemos que el que le había enseñado, Gamaliel, ¿qué fue lo que leímos de él? Que era un doctor en la ley. Dicho en buen chileno, era capo. Y ese fue su maestro, el que le enseñó, el que lo capacitó. Por lo tanto, él conocía muy bien todo el Antiguo Testamento, pero de Cristo en adelante negaba todo lo que Dios había hecho. Entonces, probablemente en estos días que él empieza a conversar con ellos, empiezan a cuadrarle todas las cuentas. Todo empieza a cerrar. Él ya ha reaccionado, ha tenido esta comunión con Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y por lo tanto ahora puede verlo resucitado, le hacen sentido las palabras que dijo Esteban y un montón de otras cosas que él comienza ahí a compartir con los hermanos. No se quedó en su casa, se quedó compartiendo con los hermanos. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo pasó para que este hombre pudiera empezar a hablar de Cristo? ¿Qué leemos aquí? ¿Qué le dice la palabra enseguida? Empezó, ya. Como dije antes, no esperó terminar su discipulado, no es que el libro son 10 capítulos, yo en el 1. Lo que él recibió, lo que él aprendió, lo poquito que tenía hasta ese momento, fue y lo empezó a compartir. No sé si era poco, porque él era muy conocedor y como dije antes, le empiezan a cerrar todas las cuentas. Pero él podía haberse sentido no preparado. Él podía haber tenido humanamente hablando, esta razón de haber dicho, no tengo cara para ir a hacer esto, después de todo lo que hice. Y sin embargo, ¿qué está haciendo? Compartiendo con aquellos que son contrarios. Saulo se había declarado enemigo de Cristo, a Cristo lo había declarado un blasfemo, estaba persiguiendo a la iglesia, pero ahí estaba. A pesar de todo lo que humanamente él pudiera haber sentido, obedeciendo a Dios. Fíjese un detalle, me voy a saltar, esto no es parte de la lección de hoy, pero ¿qué dice el versículo 26? Próxima clase se va a explicar mejor. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué pasó? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Él tuvo que luchar con eso. Muchos le iban a cuestionar su conversión, y lo vemos aquí, cuando él quiere ir a Jerusalén. Pero aún así lo hizo. Miren, quiero terminar esta parte con lo siguiente. Por favor, vayamos a la carta que Pablo le escribe a los Gálatas, en el capítulo 1. Esto es para cerrar una duda nomás que por lo menos a mí me surgió, que quizás a usted también le podría surgir,
que es que uno con los años ha estudiado, ha pasado por aquí por Gálatas, y por ahí se acuerda que Pablo dijo que él se había preparado durante varios años para poder compartir el Evangelio, pero aquí estamos viendo que es al instante. Entonces, para que nos cierren las cuentas, Gálatas capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, el mismo que hemos estado relatando acá como Saulo. Dice, mas hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué es lo que quiero cerrar con esto? Que este tiempo de preparación que tiene Pablo es para poder ir a Jerusalén, a juntarse con los apóstoles. Pero en ese periodo, desde que él conoce al Señor, aquí está explicado. Él no está escondido en su casa leyendo la Escritura. Él está compartiendo con los hermanos en Damasco, está compartiendo con los que no creen. No esperó 3 años para iniciar lo que tenía que hacer. Él lo comienza de inmediato. Estos 3 años que estamos viendo aquí tienen relación con su ida a Jerusalén. ¿Ok? Para que no tengamos esa confusión. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué aprendemos de esta lección? Creo que hemos visto harta historia, hemos visto harto detallito, pero ¿con qué nos quedamos? Como siempre hago, me gusta dejar algunas reflexiones y tengo 5 puntos que según yo son importantes para que podamos meditar, que tienen que ver con lo que hemos estudiado hoy. Y la primera es lo siguiente: el Señor abre los ojos a quien Él quiere. ¿A quién Él quiere? Si se fija, ¿qué fue lo que leímos aquí en Gálatas respecto? ¿Desde cuándo Dios digámoslo así, le echó el ojo a Saulo de Tarso? Desde antes del vientre de su madre. Ahí ya estaba apartado. Y uno diría, bueno, pero ¿y por qué ocurrió todo lo que ocurrió? Dios lo sabe. Dios lo permitió. Lo importante es que Él abre los ojos a quien quiere. ¿Qué pasó con Ananías? Ananías no quería ir. Señor, por si no supiste, este hombre está en contra de tu iglesia. Pero el Señor le abre los ojos y le dice, no, Él ahora es instrumento, va a ser instrumento en mis manos. Y por lo tanto Ananías obedece al Señor. La segunda lección, o la segunda conclusión, es que Dios muestra una vez más su soberanía. La hemos visto montones de veces, la vimos en el estudio de Lucas todas estas veces. Y ahora aquí la estamos viendo de nuevo, la soberanía de Dios. Pablo apartado, como dije, desde el vientre de su madre, lo que pasa con Ananías, nada se escapa del control que tiene Dios, ni con las personas, ni con las situaciones. Todo está bajo su control y lo demuestra aquí una vez más. Entonces, el Señor abre los ojos a quien quiere, la soberanía de Dios. El tercer punto es que aquí en esta lección vemos el amor perdonador y restaurador de Dios obrando en medio de su iglesia. Porque si Dios es perdonador, si Dios es restaurador, ¿qué esperaría de sus hijos? Que hagan lo mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Ananías? Exactamente eso mismo. Como puso la reflexión aquí el CRI el domingo pasado, ¿era fácil? Si nos tocara a nosotros ir a ser de restauradores, de perdonadores de alguien que nos ha hecho todos estos males, ¿sería fácil? A veces nos cuesta perdonar pequeñeces. Estas no eran pequeñeces. Había que perdonar al que quizás mató a mi hermano, le azotó a mi hija, no tengo idea. Eran pruebas duras, difíciles.
Y Ananías lo hace y la iglesia lo hace porque dice que Pablo estaba con los hermanos, con los creyentes en Damasco. El cuarto punto es que Dios cumple su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque él dijo que Saulo le iba a ser instrumento útil. ¿Qué más dijo? Que iba a llevar testimonio frente a los gentiles. ¿Pablo lo hizo? Perdón que le haga spoiler, yo creo que todos más o menos ya sabemos. ¿Pero Pablo va a llevar el evangelio a los gentiles? Sí. Acá mismo lo hemos visto, le escribió carta a los hermanos en Gálatas, le escribe carta a Éfeso, le escribe carta a los que están en Corinto, lleva el evangelio a todos lados. Dice que lo va a llevar delante de reyes y delante de israelitas. ¿Lo hace? También. Empieza a pelear, comillas, en la sinagoga, empieza a comparecer frente a las autoridades. ¿Y qué es lo que él va a decir? Cristo. Ese va a ser su testimonio, esas van a ser sus palabras. No va a buscar esquivar los azotes, no va a esquivar ir a la cárcel. Él va a buscar presentar a Cristo. ¿Y qué más dijo Dios respecto de este punto, que es que Dios cumple su palabra? Dijo, le va a tocar aprender cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Y le tocó padecer o no? ¿Se acuerda de alguna? Hoy día estamos todos los chilenos consternados porque ¿qué pasó en el sur con una barca? Triste noticia, ¿sí? ¿Pablo vivió naufragio? El Señor lo hizo pasar por eso. Y por todas estas más. Por azotes, por persecuciones. 1001. El Señor le dijo entonces que iba a tener que aprender a padecer a causa de su nombre. Déjenme leerle aquí. Una cosita, espérenme, estoy buscando. Bien. No, se me perdió el versículo. Ya no importa. Pero vamos a ver ahí en Hechos. Era un ejemplo que tenía que se me perdió. Pero en un momento a Pablo tienen que pescarlo, amarrarlo en unas cuerdas y descolgarlo para que pueda arrancar de los que vienen a buscarlo. Gracias. Le cedo a que termine la... Y ahí en 2 Corintios estaba escrito. Pero ahí vemos un ejemplo de este mismo contexto. De tantas cosas que tuvo que padecer Pablo, ahí teníamos una que ocurre más o menos en ese mismo tiempo, en ese mismo momento. Días más, días menos, pero ese es el contexto. Y el último punto es que Saulo se convierte y ya no mira más atrás. ¿Dónde está puesta su mirada ahora? Adelante. Prosigo a la meta. Su objetivo era uno. Y lo que está atrás está. No puede cambiarlo. Pero él ya no comienza a vivir del pasado. Empieza a vivir de lo que viene para adelante. Como dije antes, había un dolor en su corazón tremendo por haber sido perseguidor y asolador de la iglesia. Pero él, ¿qué hizo? Se arrepintió, se bautizó y empezó a predicar a Cristo. No creo que ninguno de nosotros tenga un pasado tan terrible como el de Pablo, pero a veces nos atormentamos por eso. ¿Y qué es lo que aprendemos aquí? Que hay que mirar para adelante. No podemos vivir del pasado, de lo que no hicimos o de lo que hicimos. Una vez que conocemos al Señor, ese tiene que ser nuestro objetivo. Esa es nuestra meta. Esos eran los 5 puntos. No sé si les quedaron claros. Si tengan alguna pregunta. El pastor tiene ganas de contestar, así que puede levantar su mano. ¿No?
Ya, vamos a terminar entonces. ¿Cómo le fue a los jóvenes? Bien, ¿y a los niños? Bien, qué bueno. No le voy a preguntar si les gustó la clase, pero esperamos que sí. ¿Y los adultos? ¿Bien? Ya, vamos a orar entonces para terminar y dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites compartir junto a nuestros hermanos. Gracias por los ejemplos que tenemos ahí. Algunos son duros, pero Señor, nos sirven para darnos cuenta que no somos los mejores, tampoco somos los peores, pero queremos ser, Señor, buenos hijos frente a tus ojos, queremos ser obedientes, queremos aprender, Señor, de quizás los errores de otros, porque sabemos que tú lo has dejado escrito, Señor, para que sean de enseñanza para nosotros. Y te pido por eso, Señor, para que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, pueda, Señor, redarguir nuestro corazón, que nosotros aprendamos, Señor, a ser llenos del Espíritu, es decir, dejarte el control de todo, siempre, que nuestro yo pueda menguar, Señor, y que podamos ver realmente cómo tú eres el que obra en cada acto de nuestra vida, Señor, en todo contexto, en todo momento. Oramos, Señor, para que tu palabra traiga frutos, Señor, y pueda conmover nuestro corazón día a día. Así que gracias nuevamente por tu palabra y por permitirnos compartirla y estudiarla junto a nuestros hermanos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y hermanos, recuerde que hay un desayuno ahí para que pueda compartir un ratito.